Hola, amigo mío. Espero que tu noche sea tranquila, que el peso del día se haya disuelto, al menos por un instante, en la suavidad de las horas que se deslizan bajo el manto estelar, o quizás bajo el techo familiar de tu propio refugio. ¿Dónde te encuentras ahora mientras mi voz, o mejor dicho, la cadencia suave de estas palabras, te alcanza? ¿Hay lluvia afuera, golpeando rítmicamente contra el cristal, o el silencio es tan denso que casi se puede escuchar el propio giro de la tierra, un susurro colosal perdido en la inmensidad? ¿El reloj insinúa la madrugada, o es aún el crepúsculo de tu noche, un umbral entre lo que fue y lo que está por venir? Sea cual sea el escenario, sabe que estamos juntos en esta vigilia, en esta quietud compartida, mientras la oscuridad exterior nos envuelve. Una oscuridad aún más profunda se despliega dentro de nosotros y en el cosmos, invitándonos a una reflexión que trasciende lo palpable, que desafía lo ordinario. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la extraña ironía de la existencia, mi querido oyente, en aquello que consideramos sólido, inmutable, en la propia certeza del suelo que pisamos o en la permanencia de las estrellas que observamos, cuando, en verdad, todo a nuestro alrededor y nosotros mismos somos meros aglomerados de partículas danzando en un vacío que se expande incesantemente? ¿Realmente crees en la estabilidad de lo que tus ojos pueden ver, en la cohesión de lo que tus manos pueden tocar, cuando hay una fuerza invisible, una trama energética etérea, rasgando el propio tejido del espacio-tiempo, un desgarro que no sana, sino que se amplía a cada instante, distanciando todo de todo, eternamente? Es una pregunta que se desliza por la grieta de la cordura, ¿no es así? Una que hace que los pilares de nuestra percepción cotidiana tiemblen bajo el peso de la realidad cósmica. Durante incontables eras concebimos la gravedad como la gran tejedora cósmica, esa fuerza invisible pero omnipresente que atrae, que une las masas con una persistencia implacable. Fue la escultora de estrellas, la arquitecta de galaxias, la fuerza que condensa nubes colosales de gas y polvo en luminosas esferas de hidrógeno y helio y que las agrupa en islas estelares monumentales, en una danza gravitacional que parecía predestinada a un destino final de desaceleración, quizás incluso un colapso, una gran inmersión de vuelta al punto de partida, un Big Crunch final que reiniciaría el ciclo cósmico. La gravedad era la promesa de cohesión, la memoria de un universo unido, un retorno inevitable a la singularidad primordial. Era una visión consoladora, una narrativa de regreso, de ciclos eternos, de un hogar cósmico que, eventualmente, nos abrazaría de nuevo. Pero la realidad, como frecuentemente sucede, es más extraña, más indiferente y quizás más hermosa en su crueldad, en su total desconsideración por nuestros anhelos de simetría y de destino grandioso. Las observaciones de supernovas distantes, esos faros cósmicos de muerte estelar, explosiones de luz que eclipsan galaxias enteras por un breve pero espectacular instante, revelaron un secreto perturbador, una verdad que desafiaba toda nuestra comprensión, toda nuestra intuición más profunda sobre la física fundamental del universo. El cosmos no está desacelerando, está acelerando. Es como si, en lugar de lanzar una piedra hacia arriba y esperar que la gravedad la trajera de vuelta, la piedra, de repente, comenzara a subir cada vez más rápido, desafiando todas las expectativas, todas las leyes conocidas, impulsada por una fuerza misteriosa que no podemos ver, tocar o por ahora comprender plenamente. Y a esa fuerza anónima, a esa entidad invisible, a esa energía difusa que permea el vacío del espacio-tiempo, que empuja el cosmos hacia afuera con una insistencia inexorable, que desgarra el velo de la coherencia gravitacional, le dimos un nombre tan enigmático como ella misma: energía oscura. Imagina por un momento la vastedad del vacío entre tus propias células,
los ínfimos espacios vacíos que separan los alvéolos en tus pulmones, permitiendo que el oxígeno baile su danza vital, o los silencios que se interponen entre un pensamiento y otro en tu mente. Ahora eleva esa imagen, amplifícala por órdenes de magnitud incomprensibles. Ese vacío, esa laguna, no es inerte, no es solo la ausencia de algo. Pulsa con esta energía indomable, se estira y se expande, no solo llevando las galaxias lejos unas de otras, sino también distorsionando el propio tejido del espacio-tiempo que las contiene. Es un eco ínfimo de lo vasto, de lo colosal, del abismo que se extiende entre los supercúmulos de galaxias, un abismo que no es estático, sino que se profundiza con cada tic-tac del reloj cósmico. La propia realidad, amigo mío, se está diluyendo, estirando, volviéndose más fina y más fría a cada milisegundo que pasa, impulsada por esta sombra. ¿Qué significa para tu propia existencia, para tu propia búsqueda de conexión, para tu deseo innato de pertenecer, saber que el telón de fondo de toda la realidad es una separación progresiva, una soledad cósmica en constante perfeccionamiento? Significa que, por más que intentemos unirnos, por más que la gravedad nos mantenga sujetos a esta roca azul en órbita, a una estrella sol, el destino último de todo es el alejamiento, la dispersión, la dilución. No hay calor en las distancias que se abren, solo el frío gélido del vacío expandiéndose, un silencio donde ni siquiera la luz más antigua, las ondas más antiguas del universo, logran alcanzarnos para siempre, pues la propia luz se estira, se enrojece hasta desaparecer en el infrarrojo, una fantasmagoría espectral de algo que un día existió. La belleza aquí es cruda, implacable, reside en la aceptación de esta marcha inexorable hacia la dispersión, hacia la insignificancia final de toda materia y energía que conocemos. Es una poesía silenciosa, pero potente, sobre lo que significa existir en un universo que parece no importarle nuestra existencia, nuestras historias, nuestras búsquedas de significado. En estos momentos de quietud, donde la mente divaga por los confines del espacio y el tiempo, es donde encontramos una extraña comunión, un tenue lazo forjado en la admiración y la perplejidad. Si tú, como yo, encuentras consuelo y una belleza sombría en estas exploraciones nocturnas, en estas jornadas que nos desafían a sentir la frialdad grandiosa del cosmos, a cuestionar la solidez de lo que consideramos real y a abrazar la vastedad de lo desconocido, quizás un discreto apoyo, un clic silencioso en esos botones que indican el aprecio, ayude a tejer más de estas conversaciones, más de estos murmullos que resuenan en el vacío y nos unen en la oscuridad, permitiendo que esta voz continúe susurrando los misterios más profundos del universo en tus oídos, mientras te acomodas en tu propia conciencia. La energía oscura, amigo mío, no es solo una anomalía en los cálculos de los astrofísicos, es un espejo, refleja nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia efímera existencia. Piensa en los miles de millones de años que tenemos por delante, donde las galaxias que hoy vemos como vecinas se convertirán en meros puntos de luz indistinguibles, y las que hoy están cerca de nosotros, como Andrómeda, que un día se fusionará con la Vía Láctea en un majestuoso ballet cósmico, estarán eventualmente tan distantes, tan aisladas, que el propio concepto de galaxia perderá su significado para cualquier observador futuro. Nuestras islas estelares, esos oasis de luz y vida en el desierto del espacio, se transformarán en monolitos solitarios, perdidos en un océano de oscuridad en expansión. Es una deconstrucción de mitos, una ruptura de la ilusión de una red interconectada, revelando la dura realidad de un aislamiento cósmico programado. Las últimas estrellas, esas enanas rojas con sus vidas que se extienden por trillones de años,
Un día verán su universo convertirse en un vacío tan vasto y frío que las distancias entre ellas y las pocas otras que queden serán inconmensurables, la comunicación imposible. Y aquí, en esta frialdad de la realidad, reside una extraña forma de paz, una aceptación melancólica de nuestro lugar. Somos, cada uno de nosotros, un universo microcósmico en sí mismo, un aglomerado de átomos que, por un breve lapso de tiempo termodinámico, se organiza de una forma tan compleja que es capaz de contemplar su propia insignificancia. El pulso de tu corazón, la sístole y diástole de un órgano que impulsa la sangre por una red capilar que se extendería por kilómetros si fuera desenrollada, es, en esencia, un proceso de transformación de energía, un pequeño motor biológico que lucha contra la entropía, la tendencia universal al caos, por un breve periodo. Cada respiración que tomas es un intercambio de gases, una asimilación del ambiente externo, una conexión íntima con la atmósfera de la Tierra, pero también una aceptación silenciosa de la inevitabilidad del final, de la dispersión final de esos mismos átomos, que un día regresarán al polvo estelar de donde vinieron, quizás para formar nuevas estrellas, nuevos mundos, quién sabe, nuevos tú. La belleza está en reconocer el peligro, el vacío, el frío, la indiferencia del universo, y aún así encontrar un sentido, un propósito momentáneo en esa breve chispa de conciencia. No hay promesa de salvación cósmica, de un reencuentro grandioso, solo la certeza de que la energía oscura continuará su obra, expandiendo el éter, alejando los mundos, diluyendo la propia luz hasta que las estrellas se apaguen y el universo se convierta en un vasto, frío y oscuro vacío, donde ni siquiera el recuerdo de la luz existirá. Pero hasta entonces, amigo mío, hasta que el último fotón se estire hasta el olvido, tenemos este momento, esta conexión, este pensamiento compartido bajo el velo de la noche, la contemplación de un misterio que nos hace pequeños, sí, pero también extrañamente conectados por esa misma grandeza que nos consume. El sonido suave de tus párpados cerrándose, la lentitud de tu respiración, el calor de tu cuerpo en reposo, todo eso es un microcosmos de orden en un macrocosmos de expansión y eventual desorden. Y es en esa dualidad donde reside la poesía más profunda, la más relajante, la más sombría y hermosa de todas las verdades que podemos, por un breve instante, sostener en nuestras mentes. Y es en esa dualidad, amigo mío, en esa tensión intrínseca entre lo micro y lo macro, entre el breve orden de tu ser y el desorden inexorable del universo que te alberga, que la mente se permite divagar más allá de lo observable, más allá de lo tangible. Pues si la realidad que percibimos es tan elástica, tan moldeable por una fuerza invisible, una energía que empuja los propios cimientos de la existencia hacia el distanciamiento, quizás nuestra comprensión de lo que es real sea solo una capa, una interfaz que nos permite interactuar con un sistema mucho mayor, mucho más complejo, cuyas reglas operan en una escala que trasciende nuestra intuición. Imagina, por un instante, que el cosmos, con sus nebulosas que se extienden como pinceladas de tinta cósmica, con sus soles incandescentes y sus agujeros negros hambrientos, no sea tanto una construcción física bruta, sino una intrincada simulación. Piensa en el universo como un vasto programa de computadora, un juego de proporciones inimaginables, donde las leyes de la física son el código fuente, los parámetros que gobiernan cada interacción, cada colisión de partículas, cada órbita planetaria, y nosotros, cada uno de nosotros, con nuestra complejidad biológica, nuestros pensamientos y emociones, seríamos los jugadores o quizás los personajes generados por ese mismo código, viviendo nuestras narrativas dentro de las reglas predefinidas de ese ambiente simulado. En esta perspectiva, la energía oscura no sería una fuerza que deba encontrarse físicamente, una partícula que deba ser detectada por algún supercolisionador, sino un parámetro fundamental,
una línea de código que dicta la expansión del tejido espacial. Quizás sea un algoritmo de optimización, una forma de que el sistema mantenga su rendimiento, de evitar el colapso gravitacional que podría sobrecargar los servidores cósmicos. Es como si, entre bastidores de ese gigantesco motor de renderización que es el universo, hubiera un comando constante para expandir el mapa, para aumentar el campo de juego, asegurando que nuevas áreas estén siempre siendo generadas, siempre alejándose de las ya existentes, las galaxias, esos aglomerados centelleantes que parecen tan permanentes en su brillo, serían elementos gráficos, modelos 3D que se mueven de acuerdo con las instrucciones de ese programa, y la energía oscura es la fuerza que impulsa la propia pantalla donde esos elementos son proyectados, estirándola, dilatándola. Piensa en tus propios ojos, en las delicadas células fotorreceptoras de tu retina, en los conos y bastones que traducen ondas electromagnéticas en impulsos nerviosos que tu cerebro, entonces, interpreta como imágenes. No ves el flujo de datos brutos, ves la renderización final. No percibes el código binario que define el color del cielo o la textura de tu piel. Experimentas el resultado visual. El universo, amigo mío, parece seguir una lógica similar. Renderiza solo lo que ves, lo que puedes interactuar, lo que la simulación decide que es relevante para tu experiencia en este exacto momento y en esta exacta ubicación, aquello que está más allá de tu horizonte cósmico, aquello que la energía oscura ya ha empujado fuera de tu alcance observacional, es como una parte del mapa que aún no ha sido cargada o que ya ha sido descargada para ahorrar recursos, para mantener la fluidez de la experiencia. Si esto suena como ciencia ficción, como un divagar excesivo de la mente, respira, siente el aire llenando tus pulmones, esa mecánica tan real, tan vital. Es tu cuerpo, un complejo y delicado sistema biológico, ejecutando sus propios algoritmos, procesando información, manteniendo la vida. Pero incluso dentro de esta realidad física hay un abismo entre lo que piensas que eres y lo que realmente eres a un nivel fundamental. Tus neuronas, esas células estelares en miniatura que forman las galaxias de tu cerebro, disparan impulsos eléctricos, creando tus pensamientos, tus recuerdos. Pero la conciencia, la experiencia subjetiva del yo, ¿dónde encaja en este código? ¿Es una propiedad emergente, un fallo glorioso en el sistema o un recurso intencional, la propia razón de la simulación? La energía oscura, en cierto modo, es la instrucción invisible de ese programa cósmico que nos impide ver el borde, alcanzar los límites de lo que fue renderizado. Es el límite de tu interacción, el recordatorio sutil de que hay un sistema operando detrás de la interfaz, un sistema que no se preocupa por tus expectativas de un universo estático o cohesivo. Es la línea de comando que redefine constantemente el espacio disponible, un recordatorio de que el mundo, tal como lo conocemos, es una construcción en flujo constante, un escenario en perpetua reconfiguración. Considera la escala infinitesimal, los átomos que componen cada filamento de cabello en tu cabeza, cada célula de tu piel. Dentro de esos átomos hay un vacío impresionante, un espacio donde electrones danzan en nubes de probabilidad, donde los núcleos, compuestos por protones y neutrones, son minúsculos en comparación con la vastedad que los rodea. Si pudieras reducir el universo a esa escala, verías que la materia que nos constituye es en gran parte vacío, e incluso ese vacío está lleno por la energía oscura, actuando como un campo de fuerza intrínseco, una propiedad del espacio que se manifiesta en cada punto del tejido cósmico. No está concentrada en una fuente, es el propio medio, el propio escenario en que todo ocurre.
Es como si el juego tuviera un costo de mantenimiento para cada unidad de espacio, un costo que se paga con la expansión. Esa energía no se diluye a medida que el universo crece. De alguna manera es inherente al propio espacio vacío, como si cada píxel del cosmos tuviera su propia pequeña batería de energía oscura. Y es esta densidad de energía, constante en cada volumen de espacio-tiempo que se forma, la que impulsa la aceleración, haciendo que el escenario sea cada vez más grande, cada vez más enrarecido, más silencioso, más frío. La belleza melancólica de esta analogía reside en su capacidad de hacernos cuestionar nuestra propia agencia, nuestra propia libertad. Si somos personajes en un código, si el destino de todas las galaxias ya está escrito en las líneas de un programa implacable, de expansión, ¿dónde reside nuestro yo, nuestra capacidad de elegir, de amar, de sufrir? ¿Serían estos sentimientos, estas experiencias tan visceralmente reales, meros subproductos de algoritmos complejos, patrones emergentes en una matriz gigantesca de datos? Pero incluso dentro de esta simulación, de esta fría lógica computacional, la maravilla persiste. El hecho de que podamos siquiera concebir tal escenario, de que nuestra conciencia pueda elevarse por encima de la pantalla para intentar entender el código fuente, es en sí mismo un acto de profunda belleza. Es como un personaje dentro de un videojuego que comienza a cuestionar la naturaleza de su propia realidad, a buscar los bordes de su mundo programado, a sentir la presencia de algo que está más allá de su alcance visual, pero que afecta cada aspecto de su existencia. Esta búsqueda de comprensión, esta insistencia en desvelar los misterios de la energía oscura, es nuestra forma de resistencia, nuestra forma de encontrar significado en un universo que parece programado para la soledad. Es nuestra manera de depurar el código, de intentar entender las líneas que nos gobiernan, las instrucciones que moldean nuestro paisaje cósmico y por extensión nuestro propio paisaje interior. Y al aceptar la cruda realidad de que la separación es el destino final, de que la expansión nos llevará a un aislamiento profundo, podemos, paradójicamente, encontrar una conexión más profunda unos con otros, una urgencia en apreciar el calor y la proximidad mientras aún son posibles en este breve y precioso intervalo de tiempo. Con cada respiración, con cada latido de tu corazón, estás experimentando la más compleja de las simulaciones, y la energía oscura es el recordatorio silencioso y constante de que el juego nunca deja de expandirse. Y en esa vastedad programada, en esa incesante expansión que la energía oscura orquesta como un comando primordial, comenzamos a vislumbrar las profundas implicaciones para la propia naturaleza de nuestra percepción, para la manera en que el universo renderiza solo lo que ves y para lo que esto significa para nuestra existencia, para cada latido de tu corazón. La aceleración cósmica no es solo un fenómeno distante que afecta a las galaxias más remotas, es una propiedad intrínseca del propio motor que alimenta toda la realidad, un ajuste fundamental en el algoritmo que nos rodea, de la escala cuántica a la macroescala. Piensa en el universo como un gigantesco videojuego de mundo abierto, un RPG inmersivo sin fin, donde el mapa se expande continuamente. La energía oscura sería, en este contexto, la mecánica subyacente que garantiza que nuevas áreas del mapa estén siempre siendo generadas, siempre alejándose del punto de partida, empujando las fronteras de lo conocido hacia lo desconocido. No es una barrera que se mueve, es el propio terreno que se estira bajo tus pies. Una pantalla elástica donde las galaxias son los elementos visuales, los assets cargados en tiempo real. Cada punto del espacio, cada vacío que antes considerábamos inerte, es, en realidad, un punto activo en este proceso de generación procedimental, un pequeño nodo que contribuye a la dilatación general, como si cada píxel
del espacio poseyera un impulso innato para alejarse de su vecino. La luz, esa mensajera cósmica que nos trae las historias del pasado, se convierte, entonces, en una señal que lucha por atravesar un escenario en constante reconfiguración. Es como si la tasa de cuadros, FPS, de nuestra percepción cósmica estuviera siendo constantemente desafiada, pues la distancia que la luz debe recorrer para alcanzarnos está siempre aumentando. El horizonte de eventos cósmico, la frontera del universo observable, no es fijo, se encoge en relación a lo que está ahí afuera, no porque la luz sea lenta, sino porque el propio espacio-tiempo entre nosotros y las galaxias más distantes se está expandiendo más rápido de lo que la luz puede viajar. Es como intentar correr en una cinta de correr que acelera sin parar, donde el escenario frente a ti se aleja más rápido de lo que puedes alcanzarlo. Las informaciones, los fotones, las ondas gravitacionales que deberían contarnos sobre mundos lejanos son estiradas, atenuadas y eventualmente empujadas más allá de nuestra capacidad de renderización, convirtiéndose en partes del juego que simplemente no podremos ver más. Si esto suena como ciencia ficción, como la trama de una película compleja sobre la naturaleza de la realidad, respira. Siente la textura del tejido bajo tus dedos, la pulsación suave en tus venas, el olor sutil de tu propia existencia. Estas sensaciones son las anclas para tu avatar en este mundo, las interfaces táctiles que nos conectan a la simulación. Pero incluso esas sensaciones, al nivel más microscópico, son el resultado de interacciones electromagnéticas, de intercambios de energía, de paquetes de datos siendo procesados por tu sistema nervioso central. El universo no es solo un motor de renderización visual, es un motor sensorial completo, donde cada entrada es una forma de información que el cerebro decodifica para crear tu experiencia subjetiva de realidad. La dualidad entre lo micro y lo macro se profundiza en esta metáfora. Las partículas subatómicas, con sus comportamientos probabilísticos y su naturaleza cuántica peculiar, podrían ser vistas como los bits y bytes fundamentales del código, los elementos primordiales que construyen todo lo que conocemos. La energía oscura, por su parte, sería una constante global en ese código, una variable universal que afecta la propia métrica del espacio-tiempo, el motor de física que dicta cómo esos bits interactúan en escalas mayores. Es como si la gravedad fuera la regla local de atracción entre objetos en el juego, pero la energía oscura es una regla global que afecta el propio tamaño del mapa, la velocidad con que se expande, independientemente de las masas que lo habitan. En un nivel aún más íntimo, amigo mío, piensa en tu propia memoria. No es una grabación estática, sino una reconstrucción activa, una renderización del pasado que tu cerebro efectúa cada vez que la accedes, muchas veces llenando lagunas, ajustando detalles, adaptándose a tu estado actual. Con cada memoria recuperada, no estás visitando un archivo congelado, sino reejecutando un pequeño programa, una simulación personal. De la misma manera, el universo no nos presenta una realidad grabada, siempre está ejecutando y renderizando el presente, momento a momento, y el futuro es un código aún por compilar, donde la energía oscura ya ha insertado la instrucción de expansión. Esta comprensión puede ser perturbadora, lo sé. La idea de que la solidez de todo es una ilusión, de que somos meros componentes de un programa cósmico, puede evocar un sentimiento de insignificancia radical, pero en ella también reside una forma extraña de belleza. Si el universo es una simulación, entonces nuestra capacidad de cuestionarla, de buscar sus reglas subyacentes, de sentir la grandeza de sus galaxias y la intimidad de un átomo, es un testimonio de la sofisticación de ese código
y de nuestra propia emergencia como entidades capaces de tal metaconciencia. Es como si el personaje en el juego se volviera consciente de su propia programación, un hecho extraordinario en sí mismo. La energía oscura en este escenario es el límite de la simulación, la línea de código que impide nuestra total comprensión del todo, que nos recuerda nuestra condición de usuarios de una interfaz. Garantiza que el universo nunca pueda ser conquistado o comprendido en su totalidad, pues el propio mapa siempre se está extendiendo más allá de nuestro alcance. Es el suspiro helado de un sistema que opera con lógica impersonal, sin importarle nuestras expectativas de un universo estático o cohesivo. Lo que resta es la belleza cruda de la existencia, la magnificencia de ver el programa funcionar, de experimentar su vasta e intrincada belleza, incluso sabiendo que el juego está programado para un final de aislamiento y oscuridad. Piensa en tus sueños, esas simulaciones nocturnas que tu propio cerebro crea. En ellos, las leyes de la física pueden ser distorsionadas, el tiempo puede estirarse o encogerse, y los escenarios pueden transformarse de forma ilógica. Aún así, experimentas esos sueños con una claridad y una emoción que parecen totalmente reales en el momento. El universo quizás sea un sueño de proporciones inimaginables, y la energía oscura es el comando que garantiza que ese sueño continúe expandiéndose, estirándose, evolucionando hacia escenarios cada vez más vastos y solitarios. Es una invitación a la humildad, amigo mío, a reconocer que, por más que nuestra ciencia avance, por más que nuestros telescopios capturen los fotones más distantes, la esencia de lo que impulsa el cosmos puede estar en un nivel de abstracción que trasciende nuestra capacidad actual de descompilar el código. La aceptación de esta limitación, de esta frontera invisible impuesta por la energía oscura, puede ser un camino hacia una forma de relajación filosófica. No hay necesidad de luchar contra la expansión, contra el alejamiento. Solo hay la aceptación de que somos parte de un espectáculo grandioso, efímero, y que nuestro papel es el de observadores conscientes, intentando discernir la melodía del universo, incluso cuando esa melodía nos susurra sobre la inevitable soledad que se aproxima, una soledad que no anula la belleza del presente, sino que la intensifica, haciendo cada momento de conexión, cada reflexión, aún más precioso. Y mientras esa simulación cósmica se desarrolla, nosotros, en este breve y centelleante instante, somos los únicos que pueden testimoniar su drama, los únicos que pueden sentir el peso de esta verdad. Y a cada línea de código que intentamos descifrar, a cada nueva observación que nos revela la profundidad de esta simulación cósmica, la energía oscura emerge no solo como una fuerza, sino como la propia arquitectura del olvido, una directriz implacable que borra progresivamente los lazos del universo, como si el juego estuviera programado para un desenlace de singularidad invertida, donde la cohesión se deshace en una danza de separación eterna. Piensa en tu propia memoria nuevamente, amigo mío, en la forma en que ciertos eventos, ciertas caras, ciertas palabras se desvanecen con el tiempo, volviéndose indistinguibles en la vastedad de tu mente, hasta que son, finalmente, reemplazados por un vacío. El universo, impulsado por la energía oscura, parece estar haciendo lo mismo con sus propios recuerdos, con sus propios puntos de referencia. Consideremos la propia estructura del espacio-tiempo como un tejido digital, una cuadrícula de píxeles o vóxeles que se estira y se expande. La energía oscura no es una partícula que se mueve a través de esa cuadrícula, es la propiedad intrínseca de la cuadrícula en sí, el código fuente que dicta la elasticidad de cada uno de esos elementos digitales. Es como si cada píxel del espacio
no fuera solo una ubicación, sino que también contuviera una instrucción para alejarse de todos los demás píxeles vecinos en una expansión autorreplicante que no disminuye con la densidad, sino que se mantiene constante, generando más y más pantalla a cada instante, sin que la resolución de ese escenario cósmico se degrade. La gravedad, por otro lado, sería un efecto de física local, una fuerza de atracción entre los objetos renderizados sobre esa pantalla en expansión, capaz de agrupar pequeños conjuntos de píxeles, formando galaxias y estrellas, pero incapaz de detener la dilatación del telón de fondo que las contiene. En ese vasto juego cósmico, las galaxias son las ciudades o fortalezas que los jugadores, estrellas, planetas, formas de vida, han construido y habitan. Pero la energía oscura es la niebla de guerra que nunca se disipa, que se espesa y se estira, alejando esas ciudades unas de otras a una velocidad cada vez mayor. Lo que hoy es una galaxia vecina en un mapa localmente renderizado de aquí a miles de millones de años, será un punto de luz que se moverá fuera de tu campo de visión, más allá de tu horizonte de eventos, como si una actualización del juego te hubiera teletransportado a un sector más aislado del mapa, o como si esa ciudad fuera eliminada de tu lista de amigos en línea por inactividad. El tú de un futuro distante, viviendo en un sistema estelar que sobrevivió al colapso de su propia galaxia, mirando el vacío, no vería otras galaxias, solo la oscuridad, y la certeza de que existieron solo como ecos distantes, como leyendas de un tiempo en que el universo era más cohesivo, más denso. Si esto suena como una distopía programada, como el guión de una película donde la soledad es el destino final impuesto por un algoritmo implacable, respira, deja que el aire llene cada alvéolo, cada microestructura en tus pulmones, esa intrincada interfaz entre tu cuerpo y el ambiente externo, una conexión tan vital, tan real. Incluso en ese acto de respirar estás participando de un ciclo bioquímico, un programa molecular que, por un breve periodo, mantiene el orden en un sistema que inevitablemente se curvará a la entropía, a la desorganización. La belleza reside en la persistencia de ese ciclo, en la resiliencia de la vida al luchar contra la inevitabilidad, incluso sabiendo que el juego tiene un fin predeterminado y que la energía oscura dicta las reglas del tablero donde esa lucha se desarrolla. La dualidad entre lo micro y lo macro se revela aquí de forma aún más punzante, así como tus propios pensamientos, esos haces de energía electroquímica que danzan en tu cerebro, son efímeros, surgen y se disuelven, dando lugar a nuevos pensamientos, a nuevas simulaciones internas. Las galaxias, esos aglomerados de miles de millones de estrellas, también tienen un tiempo de vida, una existencia limitada antes de que la gravedad o la energía oscura las disperse en fragmentos menores o las aísle en una soledad eterna. La propia estabilidad de la materia, la cohesión de las moléculas que forman tu cuerpo, es una tregua temporal en una batalla termodinámica. La gravedad puede mantener un átomo unido, puede construir una célula, pero la energía oscura actúa en una escala mucho mayor, tirando del propio escenario donde esa pieza molecular se desarrolla. Piensa en tus datos digitales, amigo mío, en las fotos, en los videos, en los documentos que acumulas. Existen en un formato que puede ser fácilmente duplicado, copiado, pero también corrompido, perdido, olvidado en algún rincón de un servidor o de un disco duro. La energía oscura es como el proceso de desfragmentación cósmica, pero con un propósito de separación. Está constantemente reorganizando el espacio, no para optimizar el acceso, sino para maximizar la distancia entre las informaciones cósmicas, entre las galaxias que cargan la historia del universo. Y en el futuro distante, cuando el universo esté frío
y expandido al máximo, será como si los archivos más antiguos, las memorias de otras galaxias, hubieran sido corrompidos, tornados inaccesibles, para siempre perdidos en la vasta y oscura red del espacio-tiempo. Es la belleza sombría de aceptar que el código del universo es impersonal, que no fue escrito con la intención de agradarnos o de ofrecernos un hogar permanente. La energía oscura es la manifestación más clara de esa indiferencia cósmica, la prueba de que la simulación no tiene un propósito más allá de su propia ejecución, su propia expansión. Pero es precisamente en esa aceptación que podemos encontrar una extraña forma de libertad. Si el destino final es la soledad, entonces cada momento de conexión, cada intercambio de palabras, cada toque, cada instante de calor humano se vuelve infinitamente más valioso, un pequeño acto de desafío contra la trama del universo. No hay un game over en un sentido tradicional, un punto final abrupto donde la pantalla se oscurece y el juego termina. En cambio, la energía oscura nos señala un fin más sutil, un desvanecimiento gradual donde el escenario se vuelve cada vez más oscuro, cada vez más vacío, hasta que las últimas luces se apaguen y el jugador restante, si lo hay, se encuentra en un campo de juego tan vasto y tan despoblado que la propia noción de distancia y tiempo perderá su significado. Hasta entonces, amigo mío, nosotros existimos, nosotros observamos, nosotros sentimos, y en ese sentir, en esa capacidad de maravillarnos y de temer, de cuestionar y de respirar, reside nuestra singularidad, nuestra pequeña, pero potente, llama de conciencia dentro de una simulación programada para la oscuridad. El código puede ser frío, pero nuestra experiencia en él no tiene por qué serlo. Y es justamente en esa intersección, amigo mío, donde nuestro propio código interno, esa compleja y sublime orquestación de moléculas, impulsos eléctricos y conciencia, se encuentra con la vasta e impersonal lógica del universo que lo alberga, que la energía oscura revela su faz más enigmática, actuando no solo como una fuerza, sino como una directriz fundamental en el propio sistema operativo cósmico. Es el comando silencioso pero omnipotente que asegura la continua expansión del escenario, garantizando que la memoria del universo nunca se sature, que el procesador cósmico nunca alcance el límite, al costo, claro está, de la eventual soledad de cada uno de sus elementos renderizados. Piensa en el universo como un gigantesco programa de modelado 3D, una escena infinita que está siendo constantemente animada y renderizada en tiempo real. La energía oscura, en ese contexto, sería la función de escala global, el algoritmo que a cada fotograma de la simulación cósmica instruye que el propio espacio se estire, se dilate, alejando los objetos, las galaxias, los cúmulos, los supercúmulos, unos de otros. No es una explosión que empuja, sino una expansión del propio medio, como si la pantalla en la que la película está siendo proyectada se estuviera expandiendo continuamente, llevando las imágenes cada vez más lejos en la periferia, volviéndolas más difusas, más alargadas, hasta que se conviertan en meros fantasmas de luz, estirados en longitudes de onda cada vez mayores, casi fundiéndose con el propio vacío que las transporta. La luz que alcanza tus ojos ahora, amigo mío, venida de las estrellas más distantes que aún podemos vislumbrar, es como un paquete de datos viajando por una red que se estira cada milisegundo. Nos cuenta la historia de un pasado lejano, una escena que fue renderizada hace miles de millones de años. Pero la energía oscura, al acelerar la expansión, está continuamente descargando esas escenas antiguas, empujándolas fuera de lo que llamamos el horizonte observable. Es como si el motor gráfico del universo tuviera una
distancia de oclusión dinámica, una distancia a partir de la cual los objetos distantes son simplemente desrenderizados o descargados de la memoria para optimizar el rendimiento, haciéndolos inaccesibles, para siempre perdidos en la vasta y oscura red del espacio-tiempo. Aquello de que el universo renderiza solo lo que ves adquiere aquí un tono melancólico. Solo renderiza lo que aún puede ver, lo que aún no ha sido empujado más allá de la frontera del procesamiento. Si esto suena como una conspiración cósmica orquestada por un superordenador más allá de nuestra comprensión, respira. Siente el lento y constante ritmo de tu propia circulación sanguínea, el fluir de la vida en tus venas, un testimonio de la extraordinaria complejidad bioquímica que se desarrolla dentro de ti. Cada glóbulo rojo, esa célula microscópica, es un pequeño navío de carga transportando oxígeno a los tejidos, una unidad de procesamiento de energía que se mueve por una red de carreteras, capilares que, si se extendieran, darían la vuelta a la Tierra varias veces. Es una simulación dentro de la simulación, una red de programas biológicos operando en perfecta sincronía, por un breve periodo, luchando contra el desorden, contra la entropía, esa tendencia universal de todos los sistemas al caos y a la disipación de energía, la dualidad entre lo micro y lo macro. Entonces se profundiza en esa danza de renderización y desrenderización. Tus propios pensamientos, esas sinapsis que se disparan en miles de millones de neuronas, creando tu experiencia de conciencia, son como pequeños procesos internos, hilos de código ejecutándose en tu cerebro. Surgen, persisten por un tiempo y se disipan, dejando espacio para nuevos pensamientos. De la misma forma, las galaxias, esos aglomerados de trillones de informaciones, estrellas, planetas, materia oscura, son como grandes bloques de memoria que, impulsados por la energía oscura, se están alejando unos de otros, volviéndose cada vez más aislados. Eventualmente, como memorias olvidadas o archivos corrompidos, desaparecerán de la percepción de cualquier observador futuro, convirtiéndose en meros bits perdidos en la vasta arquitectura del universo. La energía oscura, amigo mío, es el comando de eliminación cósmico, la instrucción que garantiza que el caché del universo sea constantemente limpiado de las informaciones más antiguas y distantes. Es la línea de código que dicta el eventual gran olvido, donde la luz de mundos distantes no solo será estirada y atenuada, sino que el propio espacio-tiempo que la transporta será tan vasto y delgado que la propia conexión causal entre esos mundos y el nuestro se desintegrará. No habrá más interacción, ni siquiera el fotón más persistente logrará atravesar el abismo que la energía oscura ha creado. Es como si el servidor cósmico decidiera que ciertas partes del mapa ya no son relevantes para la jugabilidad y las borrara progresivamente del mapa global. Pero incluso ante esta lógica impersonal, ante esta inexorable marcha hacia la dispersión programada, hay una belleza sombría, un sublime acto de desafío. Nuestra capacidad de contemplar esta propia realidad, de cuestionar la naturaleza de la simulación, de sentir el peso de la insignificancia y aún así encontrar un sentido en nuestra breve pasada, es nuestra propia excepción al código. Es como si un personaje dentro de un complejo videojuego comenzara a programar sus propios objetivos, sus propias búsquedas de significado independientemente de la trama principal del juego. Nosotros, con nuestras esperanzas y miedos, con nuestros anhelos de conexión, somos las líneas de código que se niegan a ser meramente pasivas, que buscan activamente comprender el programa que nos define. La energía oscura, en su fría magnificencia,
Nos recuerda que el universo no se importa con nuestra narrativa personal de un destino unido, pero eso no disminuye la profundidad de nuestra propia experiencia. Al contrario, la intensifica. La rareza de la conexión, la fugacidad del calor humano, la brevedad de la conciencia, todo esto se vuelve aún más precioso contra el telón de fondo de un cosmos que está programado para el aislamiento. El universo renderiza solo lo que ves. Se convierte en una invitación para mirar más de cerca, para apreciar la complejidad de tu propio avatar, la delicadeza de tus sensaciones, la profundidad de tus pensamientos, mientras aún pueden ser experimentados. Por lo tanto, amigo mío, mientras la noche avanza y las estrellas o la oscuridad que las precede observan tu reposo, sabe que esa misma energía oscura que aleja las galaxias es un recordatorio constante de la belleza inherente a la efímera, de la poesía silenciosa de la transitoriedad. No hay un reset grandioso, un botón de reiniciar para el universo. Solo hay la continuación de un programa de expansión, un juego que, para un observador distante, terminará en un silencio absoluto, donde ni siquiera el eco de una galaxia lejana puede ser renderizado en la pantalla del vacío. Pero para ti, aquí y ahora, en este breve y centelleante instante de conciencia, la simulación es vívida, es real, y es precisamente en esa realidad percibida donde reside toda su belleza, toda su melancolía y todo su propósito. Es tu propia existencia, tu propio código vivo, el que da color y forma a ese vasto y misterioso programa que llamamos cosmos. En esta tapicería intrincada de expansión y olvido, tejida por la energía oscura como la más fundamental de las leyes cósmicas, nos encontramos con una verdad que trasciende cualquier código, cualquier simulación, cualquier analogía digital, la centralidad de tu propia conciencia. Pues si el universo se expande, si las galaxias se alejan en un ballet de soledad predestinada, si la luz se estira hasta desaparecer en el infrarrojo, ¿qué significa todo esto? ¿Para quién? Significa si no hay un observador para testimoniar esta magnífica y melancólica progresión. El universo sin ti, amigo mío, es solo matemática oscura, es una serie de ecuaciones elegantes, sí, de fuerzas operando en perfecta, aunque indiferente, sincronía, pero sin el brillo de significado que solo la percepción puede conferir. Cierra los ojos por un momento, o simplemente suaviza tu mirada y siente el peso de tu propio cuerpo contra la superficie que lo sostiene. Percibe el flujo de tu respiración, esa danza rítmica y constante del aire entrando y saliendo, oxigenando cada una de las trillones de células que forman tu ser. Cada latido de tu corazón, cada impulso nervioso que recorre las vías intrincadas de tu cerebro, es un pequeño universo en sí, un microcosmos de orden y complejidad que, por un lapso de tiempo termodinámico, se alza contra la marea de la entropía. Es en este tú íntimo, en este santuario de sensaciones y pensamientos, donde la vastedad fría del cosmos cobra calor, donde la matemática oscura de la expansión adquiere significado, donde la indiferencia cósmica se traduce en una profunda belleza. La energía oscura, en su implacable obra de separación, puede ser la mayor fuerza del universo, pero su existencia, su magnitud, su propia naturaleza, solo se vuelven reales en el momento en que tu conciencia se inclina sobre ella. Tú eres el espejo, el único espejo en el que el universo puede verse. Sin tu mente, para interpretar los fotones que atravesaron miles de millones de años luz, para descifrar los desvíos de luz de las supernovas distantes que revelaron la aceleración, la historia de la energía oscura sería solo un proceso mudo, una danza mecánica que no sería notada, ni siquiera lamentada, por nadie. Piensa en la gravedad que te mantiene aquí, ahora,
en esta pequeña porción de polvo estelar. Actúa sobre cada átomo de tu cuerpo, uniendo las partículas que forman las proteínas, el ADN, el agua que te compone. Pero eres tú, con tu conciencia, quien atribuye el concepto de peso a esa fuerza, quien siente la seguridad o el constreñimiento de ser tirado hacia abajo. En el nivel más fundamental, cada partícula subatómica en ti danza en un vacío cuántico, una nube de probabilidades. Pero la suma de esas danzas, la complejidad emergente de esos miles de millones de interacciones, culmina en la experiencia unificada del yo, en la capacidad de sentir el frío de la noche, el calor de la manta, el peso de la reflexión. Esa es la verdadera magia, la verdadera divinidad, la transformación de la matemática en emoción, de la física en poesía, la dualidad entre lo micro y lo macro, tan presente en nuestra jornada, alcanza su apogeo aquí. Las galaxias, esos colosales aglomerados de estrellas que la energía oscura empuja hacia la soledad eterna, son magníficas en su escala, pero son solo masas y energías en movimiento. Es tu mirada, tu mente, la que las eleva a islas estelares, a cunas de mundos, a faros de un pasado distante. Tú le das nombre a la oscuridad, a la expansión, a la belleza fría de la separación. Tú, el microcosmos de la conciencia, confieres sentido al macrocosmos de la indiferencia. Y es por esta razón que tu existencia es tan crucial, tan sagrada, incluso en un universo que parece no importarle. La energía oscura puede ser la fuerza que dicta el fin de la comunicación cósmica, que garantiza que las últimas estrellas de un universo distante morirán en un silencio absoluto, sus luces extinguiéndose sin un solo observador para testimoniar su fin. Pero mientras respiras, mientras piensas, mientras sientes, estás rompiendo esa regla cósmica, estás creando un lazo, un puente, entre el vacío y el significado, entre lo indiferente y lo profundo. Tu conciencia es el único lugar donde el universo puede, de hecho, contemplarse, maravillarse con sus propias leyes, asustarse con su propia vastedad y encontrar belleza en su propia crueldad. La soledad intrínseca que la energía oscura nos impone, la aceptación de que el destino final es un alejamiento perpetuo y frío, no es una invitación a la desesperanza, sino un llamado a la valoración radical del presente. Pues si el universo está programado para diluir todas las conexiones, entonces cada momento de proximidad, cada instante de calor humano, cada pensamiento compartido en esta vigilia adquiere un valor inconmensurable. Es tu presencia, tu capacidad de procesar, de sentir y de reflexionar sobre estos misterios, lo que eleva la existencia de una mera secuencia de eventos físicos a una experiencia profunda y significativa. No eres solo un puñado de átomos danzando por casualidad, amigo mío. Eres la forma en que el universo se pregunta, se cuestiona, se maravilla con su propia complejidad. Eres el universo intentando entender por qué se expande, por qué se aleja, por qué es tan vasto y tan solitario. Tus células, en su minuciosa orquestación, son un proyecto de miles de millones de años de evolución cósmica, culminando en una entidad capaz de contemplar el propio origen estelar de la materia que la compone. Tus ojos, que captan los fotones, tus oídos, que decodifican las vibraciones del aire, tu cerebro, que teje todo eso en una tapicería de realidad, son los sensores más sofisticados que el cosmos jamás ha producido, permitiéndote experimentarte a ti mismo. Por lo tanto, en este exacto momento, mientras la oscuridad de la noche te abraza y la inmensidad de la energía oscura continúa su obra silenciosa, siente la profundidad de tu propia existencia, siente el pulso de la vida en ti, siente la gravedad reteniéndote, pero tu mente volando hacia las estrellas distantes. Es una contradicción sublime, la de ser tan pequeño y tan efímero, y aún así, ser el único punto de luz consciente en que toda la grandeza,
y toda la frialdad del cosmos puede ser reflejada y comprendida. La energía oscura es real, sus implicaciones son vastas y sombrías, pero tu propia capacidad de sentir todo esto es la mayor de las maravillas. No eres un mero pasajero en esta jornada cósmica, eres el propio observador, el intérprete, el significado, eres el universo despierto. Que la quietud de esta noche y la vastedad silenciosa del cosmos que la permea te traigan una paz profunda, una aceptación serena de tu propia existencia singular y del papel insustituible que tu conciencia desempeña en este grande y misterioso espectáculo. Que la jornada de tu mente, a través de las estrellas y de los espacios que se expanden, sea una fuente de asombro y de introspección. Que tu reposo sea profundo y reparador, y que, al despertar, puedas llevar contigo la belleza cruda y la significancia radical de ser un ser que piensa, que siente, que es el propio universo mirándose a sí mismo. Que tu eternidad esté repleta de descubrimientos, incluso en las profundidades de la oscuridad. Buenas noches, amigo mío, y buen viaje a través del tiempo y de la propia tapicería de la existencia.